Buenas tardes. Estoy compartiendo con ustedes en esta tarde un tema que creo que es importante en estos tiempos poder compartirlos. Este tema tiene como nombre, ¿qué es el pentecostalismo? La verdad que el pentecostalismo pertenece a la corriente dentro del cristianismo que destaca la experiencia personal del Espíritu Santo como una de las principales características del cristianismo. Eso es lo primero. Tal vez se podría trazar su origen hasta John Wesley, ¿cierto?, cuya experiencia personal y sus enseñanzas de la santificación completa como una segunda obra de gracia la convertirían en el bisabuelo, más o menos, del pentecostalismo. En efecto, queridos hermanos, los metodistas fueron los antecesores naturales de los movimientos de santidad del siglo XIX aproximadamente, que alumbraron al pentecostalismo. En reuniones al aire libre y convenciones, los maestros de la santidad, ellos proclamaban la segunda bendición, decirlo de una manera, la santificación del corazón de todo pecado y como algunos lo llamaban el bautismo del Espíritu Santo. Hacia finales más o menos del siglo XIX y como consecuencia de la oposición a la enseñanza de la santificación completa en el seno de las antiguas denominaciones, se produjo por ahí la formación de diversas iglesias de santidad. La creencia en el bautismo del Espíritu Santo nos lleva, ¿cierto?, a pensar, la creencia, como decía, en el Espíritu Santo nos lleva a pensar que estamos frente a una situación que es difícil de entender. Le decía que la creencia en el Espíritu Santo es esencial en la vida o la doctrina del pentecostalismo. Es un tema de fuego, como una tercera bendición. Se esparció, acuérdense, de forma considerable. Luego se produjo un inusitado interés en los dones espirituales, particularmente el de la sanidad. Luego el paso decisivo del pentecostalismo se dio en los árboles del siglo XX en Topeka, ¿cierto?, ahí en Kansas, en Estados Unidos. Allí se formuló la doctrina de que hablar en otras lenguas era la evidencia inicial de que alguien había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy día vemos en muchas iglesias pentecostales que el bautismo del Espíritu Santo tiene o guarda relación para que usted pueda ser bautizado en el Espíritu Santo, debe necesariamente hablar en otras lenguas. Luego, esta enseñanza comenzó a ganar apoyo especialmente en el sur de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Y los años 70, más o menos, se vino muy fuerte a Latinoamérica este movimiento del bautismo del Espíritu Santo como evidencia necesaria, o hablar en lengua, perdón, como la evidencia necesaria para ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero recordemos que sería el avivamiento que comenzó ahí en la calle Azusa, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Ahí en el año 1906, Los Ángeles, el que forjaría la conexión entre el bautismo en el Espíritu Santo y las lenguas, ¿cierto? Enfatiza un poco más esta condición, en cierto sentido, de que para estar bautizado en el Espíritu Santo uno debía hablar en lengua. Luego, estimados amigos, hermanos y hermanas en Cristo, se puede considerar que allí nació el pentecostalismo, ¿cierto? Ahí en la calle Azusa, forzando en cierto sentido a pensar de que el bautismo del Espíritu Santo, este movimiento de santidad que les comentaba recién, cientos de otras partes ahí en Norteamérica, de Europa y del tercer mundo, visitaron la calle Azusa, ¿cierto? El famoso gran avivamiento
del siglo XX, a principios del siglo XX. Volviendo con su mensaje a sus lugares de origen, este pentecostalismo, este énfasis en los dones espirituales, el momento de santidad, ¿cierto?, fue dispersado en gran parte del mundo y llega a Chile de una manera increíble, particularmente llega a los sectores pobres de nuestro país, a los sectores rurales, y por eso es que existen muchas iglesias pentecostales, y para ello el énfasis es el hablar lengua, como la gran obra del Espíritu Santo. El fuego se esparció, dicen ellos, rápidamente, resultando en la formación de muchas nuevas iglesias. Otros grupos de santidad también fueron influidos por la nueva enseñanza sobre las lenguas, haciéndose pentecostales en doctrina. Actualmente las iglesias pentecostales están, podría decir, están esparcidas por todo el mundo, siendo una de las grandes fuerzas evangelísticas y la que tiene un crecimiento más rápido. Recordemos el gran expositor de esto, Gigi Ávila, que para muchos es el gran exponente de los últimos 20, 30 años de este movimiento pentecostal. Entre muchas cosas que él mencionaba, Gigi Ávila hacía el énfasis de que para ser bautizado en el Espíritu Santo uno debía hablar en nuevas lenguas. Y indudablemente hablaba de otras cosas que no era el caso mencionar. Luego en Estados Unidos, las denominaciones pentecostales más grandes son las asambleas de Dios. Que las asambleas de Dios, ¿cierto? O los asambleístas, como los denominamos, ejercen, ¿cierto?, este dominio. En mi país, Chile, ¿cierto?, existe las asambleas de Dios, existe un seminario de los asambleístas. La Iglesia de Dios en Cristo, que es la denominación negra más grande que existe en Estados Unidos, la Iglesia de Dios y la Iglesia Pentecostal Santidad. Luego vemos este mismo movimiento en África y Latinoamérica, su crecimiento es abrumador, siendo el grupo no católico más numeroso en buena parte de muchos países, el pentecostalismo. Bueno, ellos constituyen, ¿cierto?, un rival serio para la hegemonía católica en Latinoamérica. En general, estimados hermanos y hermanas en Cristo, las iglesias pentecostales son totalmente ortodoxas en cuanto a su doctrina, con la excepción de las iglesias Solo Jesús, ¿cierto?, y algunas similares. Solo Jesús, estas iglesias, ¿cierto?, ellos no creen en la Trinidad, partiendo, ellos creen que no existen estos tres dioses que sean en uno. Ellos no creen en la doctrina de la Trinidad particularmente. Ellos indudablemente, como les decía, ellos niegan la Trinidad y bautizan solamente en el nombre de Jesús. Otra iglesia pentecostal unitaria es la Iglesia Pentecostal Unida. La más grande de todas es la de ese tipo. Se calcula más o menos una cuarta parte de los pentecostales en Estados Unidos son unitarios. Qué increíble. Y la verdad es que en Chile particularmente la iglesia unitaria o Solo Jesús abarcan un número también importante de creyentes. Los pentecostales contemplan a Cristo en una cuádruple faceta, por decirlo de una manera. Lo distinguen a ellos como un salvador, como un bautizador, como sanador y como rey. Los evangelistas de sanidad tienen un destacado papel en la expansión pentecostal, ¿no? Aunque algunos de ellos, como mencioné recién, tienen que ver con Gigi Ávila. Algunos de ellos han llegado a afirmar que la enfermedad en un cristiano es consecuencia de un desorden moral o de falta de fe para recibir la sanidad. No voy a entrar en más detalles sobre este tema, pero eso es lo que ellos creen. Es decir, que si usted está enfermo, si usted tiene una enfermedad, es producto de un desorden moral suyo o la falta de fe para recibir la sanidad. La convicción de que la segunda venida de Cristo es inminente es una faceta muy acentuada también entre los pentecostales, lo que se denomina el dispensacionalismo. Tampoco voy a hablar de este movimiento escatológico
que es muy fuerte en las iglesias pentecostales. Finalmente, estimados, la adoración está encuadrada en el marco de 1 Corintios 12 y 14, donde se habla de los dones espirituales. Pues bien, creo que hemos hablado bastante de esto, y quisiera mencionarles que el movimiento pentecostal, si bien es cierto, es un movimiento muy fuerte, sobre todo en mi país, Chile. Sin embargo, en estos últimos años han existido corrientes teológicas fuertes, como por ejemplo el seminario Instituto Bíblico Pentecostal del pastor Pablo Hoff, que vino a llenar un vacío teológico en las iglesias pentecostales. Este gran hombre, este gran siervo del Señor que falleció el año pasado, Pablo Hoff, yo pertenecí estuve, ¿cierto?, en el seminario o en el Instituto Bíblico del pastor Pablo Hoff. El movimiento pentecostal en nuestro país, la verdad es que ha surgido de esta necesidad que hoy tiene la iglesia chilena de buscar, en cierto sentido, una identificación. Pues bien, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde a través de este video en línea, o streaming, creo que se llama así. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes, los que han escuchado este video, si les gustó, puedan, ¿cierto?, suscribirse acá y puedan compartir a otros esta bendición de poder compartir juntos diferentes temas, diferentes doctrinas. Debiéramos por algún momento nosotros pensar de que el pentecostalismo es necesario. Versus tenemos las iglesias reformadas, ¿cierto? Los presbiterianos, por ejemplo. Ellos, si bien es cierto, le dan un énfasis a la teología. Tengo muy buenos amigos presbiterianos. Sin embargo, lo que yo diría que lo que le falta al pentecostalismo le sobra a los presbiterianos o a la iglesia reformada. La verdad es que Dios no es pentecostal, Dios no es presbiteriano, Dios no es reformado, Cristo. Sin embargo, lo que sí debemos tener claro, estimados amigos, de que Dios está sobre movimientos cristianos. El pentecostalismo, indudablemente que si entendemos que Dios es soberano, por alguna razón en particular, que Él solo sabe en su consejo trinitario, lo permitió a principios de siglo. Sin embargo, los que en cierto sentido conocemos algo, podemos ver que el movimiento pentecostal carece, la verdad, de mucha profundidad teológica, al extremo que tergiversan muchas veces la escritura, y una de las cosas más particulares que ellos dicen que la mucha letra mata. Yo diría que lo que mata es indudablemente la ignorancia. Por lo tanto, si nosotros tenemos una buena mezcla entre el fuego del pentecostal, ese creyente pentecostal que siente siente pasión por la evangelización, siente pasión por las almas, y si a eso le agregamos una muy buena teología, una buena doctrina teológica, indudablemente que vamos a tener un potencial tremendo. Así que yo humildemente le puedo aconsejar a las iglesias pentecostales, sobre todo las iglesias del sur, que se animen a estudiar teología. La teología es importante porque es la que nos permite, ¿cierto?, conocer a este Dios trino, que nos permite conocer los atributos divinos, y de tal manera que vamos entendiendo conceptos tan claros como están en la Biblia, como la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios nos indica que Dios es absolutamente consciente y ejecutor de todas las acciones en la historia. No hay nada que le sorprenda a Dios. Pensemos por un momento en esta pandemia que estamos viviendo y que muchos de mis compatriotas y de muchos
muchas personas alrededor de nuestro planeta están viviendo lamentablemente las circunstancias difíciles de la pandemia. Pero pensar que esto es un juicio de Dios, yo me alejo de esa tesis. El gran juicio de Dios está establecido ahí en Apocalipsis capítulo 20, pero tengo dos visiones respecto al coronavirus, que indudablemente que es una situación que Dios lo ha permitido. Primero, creo que es un llamado de atención para la iglesia protestante, la iglesia cristiana, en el sentido de que es salir a evangelizar, salir a conocer, salir a dar a conocer a este Cristo maravilloso. En cierto sentido, la iglesia cristiana se ha olvidado de cosas elementales como la santidad, como el estudio de la palabra, y en el fondo estamos más preocupados del declararlo, del decretarlo, y estamos más preocupados de los milagros, ¿cierto? Lamentablemente la situación en muchas iglesias cristianas se dejan llevar más por las señales que por el Señor de las señales, en cierto sentido. O están más preocupados de la obra y no del Señor de la obra. Y por otro lado, este tema de la pandemia, creo que no es un juicio a las naciones, porque el juicio a las naciones lo encontramos en el libro de Apocalipsis, como estaba mencionando recién. Yo creo que es un llamado al arrepentimiento que Dios está haciendo, es un llamado a que el inconverso, ese hombre que no conoce de Dios, pueda sentir, en cierto sentido, la necesidad de buscar a este Cristo maravilloso que muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón y que lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas. Eso a modo de resumen, lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Hablamos de lo que era el pentecostalismo, hablamos de lo que era del origen del pentecostalismo, hablamos un poco de la doctrina de la soberanía divina. Pues bien, espero en otra oportunidad, en otro Facebook Live, poder compartir algún tema. Como le digo, si a usted le pareció bien este video, le pido que, mande un mensaje más abajo, deje su comentario, para que podamos compartir y podamos en otra oportunidad poder juntarnos y poder enriquecernos, poder edificarnos mutuamente. Así que Dios les bendiga, nos vemos en otra hermosa oportunidad. Que estén muy bien, chao, chao.